Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Vamos, vamos, anímense. Aquí ahora Carmen, que ha venido enmascarada para que no descubran su verdadera personalidad de luchadora de lucha libre mexicana, que forma parte del mejor grupo de lucha libre femenina que se llama Las Perras Malas. Y ahora os va a hacer una super oferta que consiste en que os dará de 5 libros que valen 100 euros, os los deja por 10. Pero yo iba a contaros de qué tratan, pero no va a haber mucho tiempo. Vaya, vaya. Y veo allí, creo que hay la novela de Dante Liano, una de las novelas más mejores, más buenas, más duras que podéis leer, editada por el Fondo de Cultura Económica. Como pueden ver, tenemos una ilustración en el fondo de 3 tontos muy tontos haciendo que saben escribir. A ver si varían un poco el tema. Creo que tienen más cosas más agitadas, movidas y de dar vueltecitas. Molan, esos 3 tíos. Bueno, pues voy a empezar a hablar del libro de Paco, aprovechando que él no está, así puedo decir lo que verdaderamente pienso. Y es un libro que está muy bien, está empaquetado. Estos 2 son míos, y me lo encargaron 2 gallegos, Kiko da Silva y Cano, el de la librería Paz, 2 tipos importantes en la Galicia real y no en la que sale en la TVG. Y para que se los dediquen. Así es que se irán para Galicia. Aprovechad porque el único sitio de España donde se pueden comprar en estos momentos es aquí. Y si os lo firma Paco, pues volveré a contaros una vez más para que, por si alguno no lo oyó, refrescaros la memoria sobre un tipo al que yo admiro mucho, que se llamaba Carlos Marx, que decía que esto, que es un libro, es una mercancía. Y como es una mercancía, pues hay cientos de ellas y todo esto. Pero, si el autor os lo dedica, adquiere aura. Y eso significa que se transforma de una mercancía en un fetiche. Y entonces esto adquiere un valor gigantesco. Así es que aprovechad que está aquí el autor y que os lo dedique, y habrá transformado la mercancía en fetiche, lo cual es un hecho anticapitalista por naturaleza, y donde el libro ya es el invento anticapitalista más mejor que ha creado la humanidad, porque muy caro de producir y deja muy poco beneficio. Por lo tanto, el capital lleva intentando exterminarlo desde que Gutenberg creó su invento. Así es que acumular todos los que podéis en casa, porque aunque no los leáis ahora, los libros no se compran para leerlos, como muchos creen, los que no leen, se compra para tenerlos. Y luego, de vez en cuando vas pasando por ahí y dices, mira este, y otros te miran y dicen, no me has leído, y tú dices, te sientes culpable y miras a ver, ¿no? Entonces esto es un instrumento muy interesante para estar en casa. No creo que se me acabe el rollo en 6 minutos, pero avisadme si este está tardando más de la cuenta. ¿En qué se estará fumando? ¿Algún leño o algo? A ver, señor director, creí que iba a poner lo de la noria. Hemos estado dando
los eméritos y el director una vuelta en la Noria hace un momento y nos han estado grabando y pensábamos que era lo que iban a pasar ahora, para animaros a ir a la Noria, que como sabéis es el artilugio más literario que tenemos instalado en este lugar. No hace falta recordaros El tercer hombre, ni Graham Greene, ni Orson Welles, ni nada. Ya vosotros mismos, los que habéis estado en Viena, sabéis de qué hablo. Pero creo que, o no sé, o están muy torpes los muchachos estos, o como siempre están mirando fútbol en la otra pantalla, que es lo que hacen normalmente, algún partido repetido, o no sé qué. Pero, oye, Lorena, no sé dónde estás, échales la bronca, di que pongan lo que tengan del viaje en la Noria, porque es un viaje muy educativo. Os lo recomiendo, veis Gijón desde el cielo, que es una cosa bien interesante. Y, por supuesto, la Semana Negra. Hombre, el señor Juan Cruz. Tiene una anécdota ese tipo que a mí me gusta mucho. En los años 80, creo, al principio, decidió comprar, cuando era director de Alfaguara, los derechos de Julio Cortázar, que, como sabéis, es una de mis pasiones. Y él contaba, igual ya no se acuerda porque con la edad se le van uno yendo para allá las neuronas, él contaba que cuando dijo, he comprado todos los derechos de Cortázar, vamos a editarlos, y se los dio a los editores, un editor le dijo, pero habrá que traducirlo, ¿no? Porque esto no lo van a entender. Dios mío, querían traducir a Julio Cortázar. Y esto es una anécdota de aquel caballero que anda por allí. Si veo alguno más de vosotros que me sea algo, también lo cuento, porque está claro que Paco está... Por cierto, también veo allí a Ana González, que es la mejor, con diferencia, alcaldesa con la que yo he hecho la Semana Negra. Sin ella, probablemente ni yo ni ustedes estaríamos aquí. Así es que, por si no hay otra ocasión, Ana, este aplauso es para ti. Bueno, aquí ha llegado el abuelo. Venga, va, empezamos. 23. ¿Le aplaudís porque sigue vivo después de fumar o por llegar tarde? Venga, va. Los alegres muchachos de la lucha de clases. Yo cuando me dijo, ¿sabes qué? Estoy haciendo un libro, no son memoria, pero son cosas de las que me acuerdo y lo voy a llamar Los alegres muchachos de la lucha de clases. Y yo le digo, coño, ¿se lo copias a Montalbán? Dice, no, porque esto ya... no sé qué director ruso, Andropov o Chernienko, no sé, ya hizo una película que se llamaba así y tal. Digo, entonces la cosa va de tema sexual, gay o tal, ¿no? Porque los alegres muchachos, no, que va de que es una cita culterana y culta el título. Y un tiempo después, en su casa, yo suelo quedarme en su casa cuando voy a México, y trabaja de noche, no sé si sabéis que escribe por las noches, cuando tú te vas a la cama él se pone a escribir o tal, o a jugar videojuegos, no sé, y me dijo, mira, y me leyó en el ordenador, me leyó 4 de los capítulos de este libro, que unos son cortos, otros ultracortos, otros megacortos y otros minimalistas, o sea que genial. Y hubo un par de ellos que me parecieron una genialidad. Digo, pero estás haciendo mucha poesía, para lo que tú eres. Y dice, no, es el ambiente, el contexto, la atmósfera. Y bueno, el año pasado, cuando volví, tenía la maqueta del libro, la maqueta. Y entonces me cogí la maqueta, que la tenía su segundo en el fondo, que se llama Ezra, como Pound, pero Erra. Pero no es Pound, aunque escribe. Y se lo quité y me leí el libro. Y cuando me lo estaba acabando me lo quitó. Dice, ¡fua!, me lo cogió. Íbamos en el coche a no sé dónde, en el libro. Se lo tengo que dar a Claudia, que lo va a presentar. Y dije, ¿quién lo va a presentar? Claudia, y me lo quitas. No, es la candidata. Y tal.
¿te lo va a presentar la candidata? Dice, sí, voy a montar un pollo en Guadalajara. Pero luego no sé qué pasó, que al final no lo pudo presentar en Guadalajara, porque montaron el pollo que montan siempre los rojos con la feria. Y entonces ya no fueron a Guadalajara a hacer la maniobra esta, pero luego sí se la hizo. Y a mí me llamó la atención aquella presentación porque era evidente que no estabas hablando de la generación de Claudia. Estabas hablando de otra generación que sería, es que los de mi generación estamos en medio, entonces sería como de mis hermanos mayores, ¿no? Pues siempre Taibo ha sido para mí como un hermano mayor, porque cuando yo tenía 17 años, él tenía 27 y fue cuando nos conocimos y empezamos a hacer cosas juntos, con lo cual siempre ha estado como... Es mi maestro, yo siempre veo lo que hace y lo que no hace para saber lo que no tengo que hacer o que sí. Y estaba claro que no era esa generación, pero que es una generación, la tuya, tu visión muy particular, muy particular, porque, oye, quería preguntarte una cosa, porque como si no me metía contigo no íbamos a aparecer una actuación de las nuestras. Hay una novela tuya antigua que se la dedicas a un tal Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que es uno de los más roñosos y asquerosos factotum de la derecha mexicana en la televisión y la radio, y digo yo, porque también es de esa generación, entonces digo yo, pues no está, es como si aquí le dedicas la novela, y no sé, a Federico Jiménez Los Santos o un personaje de esta cosa, pero no una dedicatoria de estas, ojalá te mueras pronto, no. Bien, esta generación es muy rara, tuya, ¿no? Lo que pasa es que cuando intentas una historia generacional, tienes los desaparecidos, los autoinmolados, los que se pasaron de fumar marihuana de baja calidad y ya no volvieron, los borrachos, tan borrachos que viven en coma alcohólico ya. Tienes los desertores, tienes los resistentes a ultranza, los permanentes, los sólidos, los coherentes, los necios, los tercos, y tienes los traidores. No hay una generación que se precie de algo que no tenga su lista de traidores. Y yo dije, ¿y qué? ¿Voy a cambiar una dedicatoria porque este tipo se haya vuelto una mierda? No, la dedicatoria era escribir su día y la dejo ahí para que se acuerde que no siempre fue una mierda. No le importa, no lo sé. En general están muy ofendidos. Me recuerda a un bonito debate con uno de los traidores de mi generación, que era Jorge Castañeda, al que está dedicado el libro del Che, ¿sí? Que terminó de ministro del gobierno conservador, el famoso autor de la frase que le dijeron a Fidel, ahora comes y te vas, con Fox, horrible. Y tuvimos una conferencia juntos antes de que ya la separación fuera tan grande que era imposible. La última conferencia en la que compartimos mesa con este hombre que se volvería un ideólogo de la derecha más rancia, en el sentido rancio que todos ustedes pueden pensar, el de que huele mal. Y fue una conferencia muy divertida en el Gran Museo de la Ciudad de México, en la que se llamaba América Latina y ahora qué, hace 25 años de esta conferencia. Y Jorge empezó y dijo, y esto está registrado en este libro, dijo, América Latina no existe, no hay un nido de comunicaciones continental, cada país a lo suyo, hay tensiones internas en todas las fronteras, hay un problema de desconexión entre Guatemala y Honduras, hay problemas, no hay carreteras, no tenemos medios de comunicación unitarios, no hay una televisión que recorra todo el continente, y repasó 60 ideas sobre por qué América Latina no existe. Me tocó el turno de la palabra, había 2,000 personas en el auditorio, y yo dije, a ver, todos los argumentos de Jorge tienen, como siempre en esta argumentación conservadora, tienen pedazos de verdad. Pero
y se produjo un silencio parecido a este que lo logras cuando hay mucho ruido, tú bajas el volumen y ellos bajan más, lo cual se agradece siempre, sobre todo si los miras fijamente al que está contando las virtudes del sexo matutino, que no existen, es mentira, son otro de los mitos urbanos más importantes que hay. Lo único que hace es que llegues a la oficina hecho un pendejo. Y entonces yo les decía, pero la idea de América Latina no es bien bonita, no es una bellísima idea, desde la puto final de la pútrida Patagonia, ya tocando con los dedos la Antártida, hasta los grandes lagos en Estados Unidos, donde viven comunidades uruguayas, mexicanas, bolivianas. ¿No es una idea bien bonita, la idea guevarista, bolivariana? Y dejé de hablar. Y entonces el aplauso fue conmovedor, duró como 3 minutos. Y entonces Castañeda tomó de nuevo la palabra y dijo, pero bueno, es que Paco idealiza y bla, 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 y América Latina y continente y no hay comunicación y los ríos no sirven y el intercambio comercial no opera y no hay mercado común. Y se echó 15 minutos de explicación de por qué América Latina no existe. Me tocó el turno de la palabra y dije, Jorge, como siempre, tiene medios argumentos, pero la idea de un continente que se puede tocar, en el que no nos sentimos extranjeros, en el que podemos estar en un mercado en Guatemala y sentirnos en casa, los mexicanos, en que cuando una boliviana te renta su teléfono a una plaza pública para que hagas una llamada y te cuesta centavitos, la idea de encontrar un poeta chileno que ni su madre lo quiere porque dice que la poesía no da dinero y descubrir que es genial, que es bien, ¿no es una idea bien bonita? Y cedí la palabra y hubo un aplauso de 6 minutos, con lo cual Jorge se levantó de la silla y dijo, no se puede discutir con escritores. Con lo cual el aplauso fue de otros 6 minutos mientras él huía. Había que darle el lugar que tenía, había que contar estas historias. Cuando pretendía hacer un libro generacional, era porque estaban las historias de los guapos, los simpáticos, los resistentes, los miedos, los traidores, las anécdotas mías y de otros. Quería que el libro fuera no autobiográfico, sino como medio generacional. Porque hay muchas cosas que no te pasaron a ti, evidentemente, pero que tampoco queda muy claro si te pasaron o no, salvo cuando cuentas con nombres y apellidos de gente. Lo de los traidores, eso que es más literario, ¿no? ¿Cómo enfrentas eso? ¿Cómo se enfrenta? La idea de salimos todos juntos en el 68 de los liceos, de los institutos, de las prepas, en los primeros cursos de la universidad, a cambiar el mundo y luego, lo que te decía un poco al principio, empiezan a caer las fichas poco a poco. ¿Cómo se lleva eso? Porque es vital. A ver, fue un libro escrito para mi generación, la que sigue, la de Claudia y el nuevo movimiento de Morena que ganó las elecciones recientemente, para decirles, ¿de dónde venimos, carajo? ¿Quiénes somos? El retrato del futuro no se puede hacer sin una conexión emocional profunda con el pasado. ¿De dónde venimos? ¿Sí? ¿Venimos de Keynes o de Bolívar, tío? ¿Sí? ¿A quién no rezamos en nuestras noches de pesadilla? ¿Dónde están nuestros recuerdos más íntimos, colectivos, sociales? Y entonces yo pretendía un libro, como todos los libros tienen más pretensiones que realidades cuando los escribes, que reuniera este panorama y que dijera a lo largo de sus páginas una y otra vez que éramos tipos felices porque peleábamos por cosas en las que creíamos, que sufrimos triunfos, derrotas pequeñas, medianas, que vivimos los avatares, que vivimos el envejecimiento, pero yo lo que quería era contar todo esto en un mismo libro y tuve que elogiar una manera trucada de contarlo, tomar pedazos aquí y allá para crear el panorama. Y a veces son pedazos propios, sí, y está escrito en primera persona,
y otras veces son historias que me prestó alguien. Me encantó poder meter la historia de mi amigo el rompecoches. El rompecoches, de apellido Santiago Flores y de Hoyos, tiene nombre de persona seria, graduado universitario. Cuando tenía 5 años era un mal hablado, pero de esos potente. Y era un niño pequeñito, usaba lentes de fondo de botella, y sus padres, que eran conservadores, reaccionarios, puritanos y tontos, lo sacaban al balcón de su casa, que era un balcón de medio pelo, que estaba a esta altura, con un letrero que decía: soy un niño mal hablado. Y entonces él lo ponían ahí, en el balcón, Santiago. Y entonces, ¿qué hizo Santiago? Estaba ahí en el balcón. ¿Cuántas horas de balcón? Pues había dicho 3 veces tu puta madre, 7 veces me cago en Dios, bla, 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 algo que es común en Asturias, pero la familia puritana mexicana lo condenaba al balcón y estaba con su letrero: soy un niño mal hablado. Y entonces la gente pasaba y decía: pobre, y él los miraba fijamente y decía: tu puta madre. Y entonces decía: ay, niño, qué ternura. Ternura la traes en el culo, pendejo. Y así, haciendo gala y lujo. Y yo dije: ¿cómo voy a dejar fuera esta historia que es fundamental como retrato de la irreverencia de mi generación? ¿O cómo voy a dejar fuera la historia de la hormiguita? La historia de la hormiguita es fundamental. Paloma me riñe: ¿por qué cuentas la historia de la hormiguita, que es intrascendente? Cito por aquí. Lo que pasa es que Paloma es animalófaga, y entonces a las hormiguitas las persigue con un bote de Raid matabichos, fumigándose a las putas hormiguitas por la casa. Y yo no, yo soy franciscano de extrema izquierda, la extrema izquierda franciscana, que es hermana hormiguita, hermano lobo, hermano perro, hermano pajarito. No llego al hermano alacrán porque seré franciscano, pero no soy idiota. Y entonces yo tengo una relación con las hormiguitas franciscano progresista. Entonces un día me desperté, llegué a la cocina, me serví un vaso de Coca-Cola, y cuando veo adentro, veo una hormiguita flotando. ¿Qué coño? La observé atentamente, movía las antenitas, pero traía una borrachera de Coca-Cola y glucosa, un pedo de glucosa monumental. Y entonces la miré y agarré un palillo, se lo acerqué. La hormiguita vio que se salvaba de esta, se subió al palillito, la bajé del palillito, tomé con el palillito una gota de agua del fregadero, se la eché de baño para quitarle la borrachera de glucosa que traía la pobre y de ácido fosfórico, y la hormiguita empezó a revivir. Y yo dije: a ver, te salvaste, huevona, porque la próxima vez que me hagas esto, proteínas y para adentro, ¿no? Y entonces la deposité en el alero de la ventana. La hormiguita movió las antenitas y dijo: vete en paz. Y yo le dije: te salvaste porque San Francisco te protegió hoy, pero no andes metiéndote en vasos de Coca-Cola, no seas pendeja. Y entonces quería contar la historia de la hormiguita para explicar por qué soy realmente un franciscano de izquierda radical. Y mis relaciones con Dios no existen, pero con las hormiguitas sí, joder. Y Paloma, cuando se enteró de que había salvado una hormiguita y lo leyó en el libro, dijo: pues porque no me vio a mí. Y dije: por eso, porque le iba yo con el Raid matabichos, matacucarachas, a fumigarse a la pobre hormiguita. Entonces dije: esto tiene que estar en el libro, porque una parte de nuestra generación es franciscana de izquierda, tiene un buen rollo con las hormiguitas, y entonces está en el libro. Tienes otra que se llama Papelitos, que cuentas que vas apuntando frases que escuchas aquí, lees allá y todo esto, pero yo nunca te he visto escribiendo esos papelitos, y me llamó mucho la atención la historia de los papelitos. Tiene papelitos y va escribiendo. Es curioso porque los que hayáis leído sus libros, sus novelas, siempre empiezan con una cita a los capítulos, citas absolutamente todólogas. Todos los autores, autores de los más raros, algunos que sé que no le gustan como autores, en fin, 1000 cosas, ¿no? Esta historia de los papelitos, porque hemos compartido viajes, hoteles, mucha vida, pero yo nunca te veo tomando notas de nada. Y dices: apunté en la cajetilla de habanos, no sé qué. Tú
haces dibujitos. Yo tengo papelitos. La última vez que mi hija me pidió, cuando tenía 1 año y medio, hazme una casita. Bueno, la cosa que salió hizo que mi hija nunca me volviera a pedir, papá, hazme una casita. Ya mi hija inteligentemente al 1 año y medio decía, papá, cuéntame un cuento. Entonces yo hago papelitos. Y entonces los papelitos ahí se van quedando y aparecen de repente. Salen cuando menos lo espera. Y es un libro que recoge un montón de papelitos producidos a lo largo de mi vida. Quizá tendría que leerles algo. ¿Me prestas mi libro un poco? Déjame ver. ¿Tú qué quieres leer? Yo voy a leer un trozo para acabar, pero es un trozo pequeñito. Yo quiero leer algo de... A ver, déjenme ver. Oye, mientras buscas, cuando se lee el libro entero da la impresión de que te lo has pasado bien en estos 70 años o no sé cuántos. ¿Te lo has pasado bien? Ellos, desde luego, pensaban que eran inmortales. Estaban absolutamente convencidos de que el pasado, el presente y el futuro eran material intercambiable, tan solo en un ciclo de 24 horas. Eran la consecuencia de no tener demasiado pasado, de tener un desinformado exceso de involuntario respeto en el futuro, pero no tenían capacidad para imaginarlo pesimistamente. Por lo tanto, ni siquiera intuían que existe esa cosa llamada el porvenir. Ellos creían fielmente en la multitud de fantásticos futuros paraísos que en aquellos años en la izquierda estaban de moda. Y desde luego no participaban de la maligna frase de Paul Nizan que hacía de la adolescencia y la juventud una desgracia irreparable, aunque la citaban frecuentemente, pasando más las veces por la pluma de Malraux. Ellos hablaban de sí mismos como si fueran volátiles, efímeros, como si estuvieran siempre al borde de la desaparición o la consagración. Parecían desgastados héroes, poco más que adolescentes, discípulos de un Houdini maoísta, dotado de sentido del humor, o personajes de un Rulfo leninista, urbanizado y reforzado por 50 años de magia respetuosa, de antiautoritarismo estatal priista. Ellos intuían que nada era totalmente imposible. Quizá la culpa la tenía el clima, la atmósfera irreal que se vivía en la Ciudad de México en los años 60 y 70. Las perniciosas lluvias de aquellos septiembres eran días en los que las ilusiones se desvanecían sin dejar el regusto de la derrota. Ellos tenían una ligera admiración por los futboleros, los Pumas, porque eran universitarios y habían llegado desde la segunda división, pero a veces eran politécnicos, chapingueros. Admiraban a escasos deportistas, solo los imposibles y los locos, como el corredor de fondo checo Emil Zatopek, la locomotora humana que había apoyado la primavera de Praga y lo habían expulsado del Partido Comunista y había terminado su vida trabajando como basurero, o como el etíope Abebe Bikila, flaco y escurrido, hijo de una dieta de hambres y muerte en los años, 2 veces ganador del maratón. Y desde luego admiraban a Sir Edmund Hillary. Ellos vestían camisetas blancas y azules de algodón grueso y pantalones vaqueros levemente acampanados sin llegar a las patas de elefante, y ellas usaban blusas rosas y azul pálido con bordados mexicanos y pantalones vaqueros, porque la minifalda no era una buena compañera para entrar en los barrios en las tardes y salir en las noches de aquellos barrios obreros. Ellos y ellas recorrían impávidos como Peter Panes y campanitas al timón del acorazado Potemkin, una ciudad sucia y áspera donde si te descuidabas te podían romper las medias con una navaja, robarte las ilusiones, torturarte, meterte en el suelo de una patrulla azul y transportarte con la mandíbula rota a patadas. Sacarte un ojo con una punta de varilla, llevarte entre las patas de los caballos, meterte electricidad en los huevos hasta que parecieras árbol de Navidad. Ellos y ellas creían que eran inmortales e incorruptibles. El tiempo, que es una mierda, se encargó de demostrarles lo contrario, o una variación. Algunos, solo algunos, unos cuantos, serían corruptibles.
pero todos ellos eran mortales. Y ya, porque se acaban los 40 segundos, quería leeros un trocito solo, que a mí me parece que sirve muy bien para este tiempo en que estamos viviendo y nos toca vivir. Y dice lo siguiente: para alguien que piensa cada vez más que el sentido de la lucha está en la lucha y en el avance social que ésta produce, y no necesariamente en la victoria, y que cualquier victoria parcial y mucho más una derrota solo son el eslabón del principio de una lucha nueva. No está mal irse a dormir con: si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Aunque una semana más tarde estemos dando la batalla porque los burócratas no intenten cobrar la entrada al cielo y traten de cambiar el terciopelo por fibra sintética de Taiwán. Me parece brillante. Gracias, Paco. Estaremos filmando allí un ratito. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.